Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en RN. Hoy es lunes 31 de enero de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a un poquito de práctica y teoría. Bien, entonces, bueno, no les comparto mi pantalla porque ¿a qué me refería con un poquito de práctica? Pues del día anterior teníamos, perdón, teníamos un pendiente de la hoja de ejercicios, de la hoja de ejercicios 1, ¿verdad? Entonces, a ver si no lo tengo mal apuntado, el equipo 5 nos debía el ejercicio 9 de la hoja 1. ¿Es así? Sí, profe. Ok. ¿Quiénes eran el equipo 5? Es Adi Maday Lorenzo, Jenivet Cuellar y yo, Silvia Mirón. Ok. ¿Y a quién le tocaba hablar? Yo voy a comenzar con el ejercicio, profe. Ok. A ver, nada más déjenme recordar el ejercicio 1. Es perdón, el 9, el 9, no el 1, el 9. ¿Cuál era? Ah, si tenemos un conjunto y una relación de equivalencia en él, entonces comprobar que se tiene la partición. Vale. Y ya me comentaron algo y yo les hice algunos comentarios. ¿Es correcto? Sí, Vale. Entonces, pues vamos allá. Les dejo entonces a ustedes hablar. profe, ¿me habilita Ah, sí, perdón. para Me compartir? acordaba de... ¿Dónde estás? Silvia, ¿no? Sí, Parece que ya. sí se ve mi pantalla. Eh, pues todavía no. No. No, a lo mejor está cargando. ¿No te deja? Pues, profe, es que mi compu está un poco lenta. Ok. Ha de ser porque es lunes en la mañana. Sí, puede ser. ¿Ya se ve? Ahora. Ok. Bueno, me voy a quitar de aquí para que se pueda ver toda tu pantalla. Ok. Ese es el ejercicio 9. Dice, dados un conjunto no vacío A y una relación de equivalencia R sobre A, comprobar que se tiene la siguiente partición de A. A es igual a la unión disjunta de todas las alfas que pertenecen a A menos R, que es el conjunto consiguiente. A sobre R. Sí. A sobre R. Yo lo puse así. A ver. Queda raro. Ah, A sobre A. Una cosa, se suele poner al revés. sí, 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 acabo Por, de ver. Perdón. pero bueno, es una rata. Pero sí, porque así parecería que es R sobre A. Y es el que está dividiendo, digamos, es R entre comillas dividiendo, ¿no? Es la anotación nada más.
Sí, sí, Entonces, sí. es- Entonces, una disculpa, en el documento parece al revés. sí, no importa. Nos lo imaginamos al revés y ya. Sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver que todas las alfas que pertenecen a menos b son disjuntas. Esto lo vamos a hacer por contradicción. Primero vamos a suponer que existen alfa 1 y alfa 2 en A, tales que alfa 1 pertenece a la clase de equivalencia de alfa 1 y alfa 2 pertenece a la clase de equivalencia de alfa 2. Esto, bueno, vamos a suponer que alfa 1, la clase de equivalencia de alfa 1 es diferente a la clase de equivalencia de alfa 2. Ok. ¿Esto para qué? Pues para que también supongamos que nuestra intersección de estas dos clases de equivalencias es diferente del vacío. Ahora, una vez con estos datos, Ujú. bueno, si sabemos Porque que tú la quieres intersección, demostrar que la intersección es vacía, entonces supone lo contrario, ¿no? así es. Vale. Entonces, como tenemos que la intersección es diferente del vacío, esto quiere decir que existe un elemento X que pertenece a la intersección. Ujú. Como esto sucede, esto quiere decir que X está relacionado con alfa 1 y X está relacionado con alfa 2. Luego, si hacemos uso de la simetría y transitividad, tenemos que, bueno, podemos ver fácilmente que alfa 1 está relacionado con alfa 2. Eso quiere decir que la clase de equivalencia de alfa 1 es subconjunto de la clase de equivalencia de alfa 2. De Mm. manera muy similar, vemos igual por las propiedades de simetría y transitividad que alfa 2 está relacionado con alfa 1. Y así, la clase de equivalencia de alfa 2 está contenida en la clase de equivalencia de alfa 1. ¿Cómo se comprueba? Ay, no Silvia, perdona. ¿Cómo se llega, Silvia, a decir que una clase está contenida dentro de la otra, a partir de que un elemento está relacionado con el otro? Um, bueno, pues como... mm, Porque la clase de equivalencia, vamos a pensarlo, no te preocupes. La clase de equivalencia se definía como todos los elementos que están relacionados con uno dado, ¿no? No sí, recuerdo mal, así lo dijimos. Entonces, que alfa 1 esté relacionado con alfa 2 quiere decir que alfa 1 eh, pertenece a la clase de alfa 2, así es. ¿no? Y por la simetría, pues el otro también está en la clase del uno. Pero para ver que las inclusiones hay que trabajarle un poquitito más. Porque lo que está diciendo no es solo que el alfa 1 esté en la clase del alfa 2, sino que toda la clase del alfa 1 está dentro de la clase del alfa 2. Entonces lo que tendrías que ver es que todo elemento que esté relacionado con el primero tiene que estar relacionado con el segundo. Y eso es un poquito... No es exactamente igual, pero muy parecido, de hecho, a lo que has hecho antes. Supones que tienes un Y, no lo voy a llamar X, lo voy a llamar Y para no liar. Un Y que está relacionado con alfa 1, o sea que está en la clase de alfa 1 y tienes que ver que Y está relacionado con alfa 2. Pero pues eso es aplicar otra vez simetría y transitividad. Ah, ok, ¿Sí lo ves? sí, Ok, entonces para ser más cuidadosos, estoy de acuerdo con el resultado, pero yo añadiría ese detalle. Tú tienes que repito, solo para resumir, tú has llegado a que alfa 1 está relacionado con alfa 2. Ok, punto. Yo ahí pondría un punto. Y entonces en el siguiente párrafo pondría, ahora vamos a demostrar que las clases de alfa 1 y de alfa 2 son iguales, de hecho, ¿no? Entonces yo diría, bueno, si alfa 1 está relacionado con alfa 2, entonces alfa 1 está en la clase de alfa 2. Ahora si agarro un Y que está en la clase de alfa 1, entonces Y está relacionado con alfa 1 y yo entonces puedo demostrar rápido que Y también está relacionado con alfa 2, así que Y está en la clase de alfa 2. Eso demuestra una inclusión y por simetría pues se tiene la otra. Por lo tanto las clases son iguales. ok, profe. ¿Vale? Siguiente.
qué es lo que estás Perfecto. diciendo, pero ahí faltan algunos detallitos que me gustaría que escribieran, ¿vale? Sí. Ok. Entonces continúo. Sí, por favor. Ok, bueno, llegamos a las dos contenciones, entonces la clase de alfa 1 es igual a la clase de alfa 2, Ujú. lo cual es una contradicción porque al principio supusimos que esas dos clases eran diferentes, Es... Ok, sí. lo que quiere decir también que la intersección es vacía. Ajá. Por lo tanto, todas las alfas que pertenecen a menos R son disjuntas. Ok. La siguiente parte la va a explicar mi compañera Jenny. Ok. Ah, Eh, ok. ¿Me escuchan? sí, voy a... Ah, vas a usar el mismo documento, entonces no tengo que hacer... Sí, Vale, sí. vale, vale. eh, bueno, vamos a probar las contenciones para demostrar la igualdad. Entonces, primero tomamos un A en A mayúscula, en el conjunto A, Perdona, y sabemos qué igualdad, Genivet? la igualdad de, ay, perdón, la igualdad de Ah, la igualdad de A y que, la unión disjunta. bueno, como la unión disjunta. Vale, ya sabemos que es una unión disjunta porque Ajá. son conjuntos disjuntos. Eh, exacto. Vale. Entonces, em, tomamos a en A y sabemos que existe una relación de equivalencia R sobre A. Entonces es claro que A está relacionada con A por la reflexividad y así A está en la clase de equivalencia de A. Ok. Y como el conjunto A menos R es igual a la clase de equivalencia de X, tal que X está en A, entonces A también está en el conjunto cociente. Ujú. De ahí que A está en la unión disjunta. Por lo tanto, A es subconjunto de la unión disjunta. Ok. Eh, Ok. Ahora, por otro lado, tomamos B en la unión disjunta y esto es que B está en A menos R. Bueno, A en el conjunto cociente. Ok. Luego B está en A porque el- la unión disjunta es subconjunto. Por lo que la unión disjunta es subconjunto de A y así se Ah, tiene fácilmente la igualdad. una cosa, hay una cuestión de notación. Si B es un elemento de la unión disjunta, quiere decir que B está en alguna de las clases, en una sola de las clases, pues son disjuntas. Pero no puedes decir, no es correcto decir o escribir que B pertenece al conjunto cociente, porque B no es una clase, es un elemento. La clase de B sí Sí, estará en el sí. conjunto cociente, ¿vale? Ajá, ok. Vale. Entonces, Ahí, la clase de esa B parte está en el conjunto cociente. tienen que reescribirla un poquitito diferente para que quede bien. Sí, ok. Sí. Y entonces así se demostraría la igualdad de Mm, que A es igual a el conjunto, a la unión disjunta ujú, de los alfa que están en el conjunto consciente. ujú. Entonces, ahí acabaría la Ok, muy bien. demostración. Puedes... Perfecto, muy bien, Genivet, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien las dos. ¿Puedes subir un poquito, Silvia, para que se vea... ándale, ahí, se vea toda la prueba. Vale, aparte de eso quiero que corrijan algunas cositas, las que ya hemos dicho, y alguna cosa más. Por ejemplo, lo de prueba por contradicción, no puedes poner... formalmente no es muy adecuado poner una frase sola entre paréntesis. Se suele poner como unión de otra. ¿Bien? Yo directamente lo pondría sin paréntesis, es decir, pero más redactado. O sea, vamos a hacer la prueba por contradicción. Así, ¿de acuerdo? Sí, profe. ok, Vale, profe. muy bien.
Déjenme echarle un vistazo rápido para ver qué más había visto. Simetría lleva acento en la segunda I. Lo que ya comenté de que el primer párrafo yo lo terminaría en alfa 1 relacionado con alfa 2 y el segundo párrafo lo dedicaría a demostrar la inclusión, porque son las dos iguales por simetría, así que solo hay que hacer una. Am, vale, donde dice veamos la igualdad, convendría decir qué igualdad se va a demostrar, ¿vale? Em, y por lo demás, bueno, salvo lo que he dicho, creo que está bien. Bueno, nada más hacerles un comentario que es, eh, yo para mi gusto trataría de hacer las frases más cortas. Porque si se fijan, por ejemplo, el párrafo 2 es solo una frase interminable. ¿Vale? Entonces conviene poner puntos y no por poner un punto se va a perder el hilo de lo que se está diciendo. Pero sí ayuda a hacer las pausas y a leerlo y a entenderlo mejor, ¿ok? Bueno, en mi opinión. Ok, profe. Muy bien. Bueno, pues me parece bien lo que han hecho. Entonces, nada más, sí les pido que hagan esas cuatro cositas que hemos dicho y me manden la solución, ¿vale? En el día de hoy. Sí, profe. Gracias. Vale, muy bien. Les felicito. Bueno, pues ahora vamos a dedicar ya nuestro tiempo a ver teoría. ¿Eh? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta antes de seguir. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Michelle. Soy Rafa. Perdón, es que como vi que se encendía el circulito, Rafa, dime. Sí, los que no expusimos, ¿hay posibilidad de que expongamos algún ejercicio o ya no? Eh, pues normalmente sí, lo que ocurre es que ya hemos dedicado 2 días o 2 clases y un trocito de otra y tengo que avanzar en la teoría. Ok, Ok, entonces, o podemos mandarle algún ejercicio o algo así, o ya no hay forma. eh, ¿dices para ganar punto? Así O, es, profe, profe. ¿será posible que, por ejemplo, antes de iniciar la clase, en lo que vamos, que los 10 minutos antes, que un equipo exponga, ya después de exponer, pues sigue con lo de la teoría? Sí, lo que ocurre es que luego nos alargamos. Pero miren, si están muy interesados, lo que ocurre es que escríbanme un correo, los que estén interesados, y yo me lo pienso y les contesto. ¿Les parece? Para Sí, profe. no perder ahora Gracias, profe. tiempo. Sí. No por nada, sino porque no quiero retrasarme demasiado con la teoría, ¿vale? Bueno, ok. Pues vamos a continuar con la teoría. Entonces, pues primero lo que tenemos que hacer es recordar por dónde íbamos. A ver, les tengo que compartir pantalla, ¿verdad? A ver. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ok. Muy bien. A ver. ¿Cómo se llamaba el archivo en el que estábamos ahora? Eh, Rales definición ha de ser el último. A ver. Vale.
Ok, entonces estamos viendo estructura de los básica de los números reales. Ya hicimos toda la motivación. Entonces dijimos que íbamos a construir los números reales por el método de sucesiones de Cauchy. ¿Ok? ¿Sí me siguen todos? Sí, profe. Bueno. Ok, entonces, nada más para recordar, lo que íbamos a hacer era entender los números reales como todo aquello que se puede obtener como límite, entre comillas, ¿no? Como concentración de números racionales. Y para eso íbamos a utilizar el concepto de sucesión de Cauchy. Entonces, vimos la definición de sucesión de Cauchy en los números racionales, ¿bien? Esto seguramente lo sepan del curso de cálculo, pero aquí lo revisamos, porque vamos a hacer un uso intensivo de ello. Entonces esta definición es muy importante. Normalmente uno define sucesión de Cauchy en los reales o en otros lugares, pero bueno, aquí nos interesa particularizar los números racionales y entonces además suponer de alguna manera que no sabemos todavía lo que son los números reales porque lo que queremos es construirlos. Por eso pongo cosas como esta, ¿no? Porque ese es el chiste de esto, nada más que por eso. Entonces, una sucesión de números racionales, esto de aquí, se dice sucesión de Cauchy si para todo epsilon positivo, racional, existe un j natural tal que la distancia de a sub j y a sub k en la topología de los números racionales, que viene dada por el valor absoluto de la diferencia, es menor que epsilon para j y k suficientemente grandes, es decir, j y k mayor o igual que j mayúscula. Entonces, para todo epsilon existe un j tal que podemos encontrar todo esto. ¿Bien? Bueno, aquí vimos un ejemplo de una sucesión que es de Cauchy. Les dejé otro ejercicio. ¿Bien? Un ejemplo, las sucesiones constantes pues son de Cauchy. Déjenme ver en mis notas por dónde iba, si quería poner algo más. Bueno, ahorita vamos a continuar. Ok, entonces nos vamos a fijar en las sucesiones de Cauchy. Entonces introducimos una notación para que nos facilite la vida. ¿Bien? Entonces simplemente denotamos C sub Q, donde la C pues es por Cauchy y Q por los racionales, como el conjunto de las sucesiones de Cauchy, obviamente de números racionales. ¿Bien? Entonces, ¿dónde, ¿qué pinta tienen los elementos de este conjunto? Pues son sucesiones de números racionales que son sucesiones de Cauchy. ¿Bien? Simplemente. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? El recordatorio, ¿hay alguna pregunta de lo que íbamos haciendo que quieran hacerme? Todo bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, a ver. Esta carpeta la voy a bajar aquí. Y vamos a continuar aquí. Vale, ya hemos dado la definición de sucesión de Cauchy. Esta notación. Ok. Quería ponerles unos ejercicios. ¿Bien? Para practicar esto de aquí. Entonces, vamos a poner aquí unos ejercicios para que repasen este concepto de sucesión de Cauchy. Entonces, vamos a ver. Demostrar que si A igual a una sucesión de A sub K en los naturales, obviamente de números racionales, porque es lo que estamos trabajando. Y también tengo un otro elemento. ¿Qué pasó aquí? Un elemento que voy a denotar a sub 0, también un número racional. Tales que el límite de los A sub K, límite cuando K tiende a infinito de los A sub K,
existe y es igual a la sub 0. Bien. Lo cual esto quiere decir, lo voy a poner aquí para que quede claro, que es decir, que para todo epsilon positivo, epsilon racional, porque recuerden que todavía no sabemos lo que son los números reales, ¿no? En este curso ahora mismo. Existe J natural tal que valor absoluto de la diferencia de a sub k menos a sub 0 es menor que epsilon si k es mayor o igual que j mayúscula. Si pasa eso, entonces A es una sucesión de Cauchy en los racionales. A ver, para no volverme loco, esta notación de C sub Q la voy a convertir en macro, porque si no, esto va a ser una odisea estar repitiéndolo todo otra vez. Entonces, pues puedo ponerlo, por ejemplo, por aquí, ¿no? A ver, vamos a copiar esto. Voy a poner, ¿qué será? Cauchy Q, por ejemplo. Entonces esto es lo que tengo que cortar. Sucesiones de Cauchy racionales. Vale. Entonces esto lo voy a poner así. Y a ver si va, a ver si funciona. Y a ver si me acuerdo también. Entonces voy a probar que funcione. No, aquí hay algo que no está funcionando. Ah, porque puse 2 barras en lugar de una. Ahora sí. Perfecto. Vale, pues ya vamos. Ok. Bueno, ¿están conmigo? ¿Se me durmieron o están conmigo? Aquí estamos, profe. Vale. Entonces, miren, el ejercicio. Demostrar que si yo tengo una sucesión de Cauchy de racionales y otro racional de manera que la sucesión converge a ese número, es decir, y aquí les pongo pues la definición de convergencia de los racionales para que quede claro a qué nos estamos refiriendo. Entonces, las sucesiones de Cauchy, es decir, si yo tengo, resumiendo, si yo tengo una sucesión de racionales convergente en los racionales, entonces las sucesiones de Cauchy en los racionales. ¿Ok? Les pido demostrar eso. ¿Vale? Les pido demostrar eso a partir de las propiedades de los racionales que hemos visto. Recuerden, ese es el juego que estamos jugando ahora en toda esta sección, ¿bien? De construcción de los reales. Entonces, a partir de las propiedades de los racionales, demostrar esto que les estoy diciendo. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok. Bueno, aquí tengo algún ejercicio más, pero tengo que darles antes algo de notación más. ¿Bien? Bueno, ok. Entonces, ya dijimos que vamos a entender, nuestra idea es que los números reales son todo aquello que se puede aproximar con sucesiones de números racionales. Bien, entonces, pues que se aproximan para eso, pues claro, la sucesión de alguna manera tiene que converger a algo y ese algo va a ser ese número real. El problema es que todo esto, ¿no? Recuerden todo este tinglado,
toda esta construcción la tenemos que hacer yendo, digamos, con pasos seguros, es decir, definiendo todo a partir de términos que ya conocemos, que no damos por, que no podemos dar por hecho, sino que de verdad ya lo hemos visto que podemos suponer que funciona así y que lo conocemos bien, ¿ok? Entonces hay que construir todo eso a partir de los números racionales. Es decir, no tendría sentido ponernos a definir los números reales apoyándonos en el concepto que nosotros ya sabemos del cálculo del número real, porque entonces hacemos un círculo lógico. Entonces todo por ese motivo dijimos, bueno, vamos a utilizar el concepto de sucesión de Cauchy, que básicamente es eso mismo que nos dice, que es que los términos de la sucesión van a converger a algo, bien. El problema es que no sabemos a qué pueden converger, pero sí se puede definir sucesión de Cauchy solo con los racionales, bien. Entonces pues se van concentrando y así lo hacíamos, vale. Y entonces, pues si tenemos una sucesión de Cauchy de racionales, la idea es que se va a concentrar alrededor de algo y ese algo será un número real, ¿no? Bien, entonces eso hay que formalizarlo. De hecho, esa va a ser precisamente la definición de número real. Dada una sucesión de Cauchy de números racionales, como se tiene que acercar a algo, ese algo va a ser un número real y entonces vamos a definir número real como precisamente las sucesiones de Cauchy. Siempre que tengamos esa situación, vamos a estar en presencia de un número real, ¿vale? Esa es directamente nuestra definición. Va a ser así, ¿bien? ¿Sí me siguen? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pero ahí hay un problema de unicidad, digamos, o de duplicación, digamos, ¿no? Que es el siguiente. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos sucesiones de Cauchy distintas que converjan a lo mismo? Bien. Pues no sé, imaginen dos sucesiones que convergen ni siquiera a un número que sea irracional, que converjan a cero, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la sucesión 1 sobre k y la sucesión menos 1 sobre k. Bien. Esas dos sucesiones de racionales son de Cauchy y pues a dónde convergen a cero. Entonces, de alguna manera, con esa idea que nosotros tenemos, pues las dos estarían representando a cero, ¿bien? Pero si yo defino los números reales como las sucesiones de Cauchy de racionales, pues tendría que esas dos sucesiones son distintas, porque una es 1 sobre k y otra es menos 1 sobre k. Son distintas, no son lo mismo. ¿Sí se ve? Entonces, ¿cuál es la buena? ¿O qué pasa ahí? ¿Sí ven el problema? Profesor, disculpe, ¿podríamos hacer lo mismo que hacemos con los racionales y las fracciones y decir que los reales van a ser las clases de equivalencia de las sucesiones de Cauchy, tales que convergen a distintos números? O sea, Ujú. digamos que dos van a estar relacionados si convergen al mismo número. Exactamente, esa es la idea. Precisamente, siempre que uno tiene en matemáticas ese problema de duplicación, digamos, pues ¿cuál es la solución? Pues agruparlos y todos los que representen el mismo objeto, pues decimos que son el mismo. No son el mismo, pero hacemos un cociente y entonces están en la misma clase. Que muchas veces pues directamente ya se dice, bueno, son el mismo. Son el mismo y no son el mismo porque para formalizar eso, pues formalmente no son el mismo, pero están en la misma clase. Y ya una vez que pasas a ese nivel de abstracción de clase, pues dices, pues sí, representan a lo mismo, para el caso son lo mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que uno hace normalmente cuando tiene este tipo de problemas en matemáticas. La formalización, digamos, la forma técnica de evitar esto en matemática, de resolver este problema, pues es eso, hacer una relación de equivalencia y pues organizar tu partición en clases y en clases de equivalencia y ya está listo. Entonces, efectivamente, Jorge, eso es lo que vamos a hacer. Muy interesante tu comentario. Te apunto aquí a ver. Es que Jorge Uc Torres. Nada más una pregunta, Jorge. ¿Cómo dijiste que hay que definir entonces la relación de equivalencia?
como que bueno, dos, mm, claro, es que estamos haciendo la relación de equivalencia para los reales, ¿no? Eh, para construir los reales, pero con lo que tenemos que trabajar, los mimbres que tenemos, son las sucesiones de Cauchy de racionales. Pues creo que las podemos definir como que dos casos de Cauchy están relacionados si convergen al mismo número. Ok, pero ¿cuál es el problema de eso? Que no puedes decir convergen a qué número y si ese número es irracional. Los reales todavía no existen. Los irracionales todavía no sabemos lo que son. No es una pregunta tonta. ¿Sí se ve? O sea, Sí, sí, estoy de sí. acuerdo de que esa es la idea. El problema es que eso no se vale ahora mismo. Es hacer trampa. Eso ahora mismo es hacer trampa. No podemos hacerlo así. Hay que construirlo de manera que todo dependa de los racionales. No podemos usar ningún concepto que se salga de ahí. Que no hayamos construido o construyamos en el momento, claro. Si se vale construirlo, ¿no? Pero entonces hay que hacerlo. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Eh, que las dos sucesiones de Cauchy, fíjense, que las dos sucesiones de Cauchy se eh, converjan al mismo límite, es decir, que no sé, que tengamos los puntitos y se vayan acercando los dos como hacia el mismo sitio. Si lo piensan, se puede ver como que los elementos de las dos sucesiones también se van acercando entre sí, porque como los elementos de la sucesión se van acercando a un punto fijo, que va a ser el límite, solo que todavía no podemos usarlo, y los elementos de la segunda sucesión también se van acercando a ese puntito, los dos se van acercando al mismo puntito, entonces entre sí, por pura desigualdad triangular, también se van acercando. ¿Sí lo ven? De hecho, hasta en un punto los elementos se vuelven iguales, ¿no? En iguales, formalmente no. No tienen por qué ser iguales. Pero es todo en términos de la distancia entre ellos. ¿Vale? Entonces viene a ser algo así como que, igual que pasaba con los elementos de una sucesión de Cauchy, que las distancias entre ellos, como se van acercando al mismo sitio, las distancias entre ellos se van haciendo cada vez más y más pequeñas, pues ahora tengo dos sucesiones, pero lo que está pasando es lo mismo, que como van hacia el mismo sitio, las distancias entre puntos de una sucesión y de la otra, cuando los índices se van haciendo más y más grandes, se van haciendo las distancias más y más pequeñas entre los elementos de la primera sucesión con los de la segunda. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Ok? ¿Sí se ve? Y eso yo lo puedo definir solo en términos de las sucesiones, todo en términos de racionales. Y va a ser equivalente. ¿Estás de acuerdo, Jorge, con eso? Sí, profesor. Realmente, si uno lo piensa, o sea, tendría que hacerlo con detalle, pero si uno lo piensa va a llevar al mismo sitio que querías decir tú, o que estabas diciendo tú. ¿Lo ves? Sí, así ya me quedó más claro cómo Claro. definirlos. El chiste de decirlo así es que eso sí se vale. Es decir, que está todo dicho en términos de los racionales. Entonces, pues sí nos está permitido, digamos, ¿vale? Entonces así es como lo vamos a hacer. Entonces, amiguitos todos, ¿qué van a ser los números reales para nosotros? Clases de equivalencia del conjunto de sucesiones de Cauchy, donde yo digo que dos sucesiones de Cauchy son equivalentes si de alguna manera se van acercando al mismo sitio. Bien, eso tengo que ponerlo como definición formal, pero esa es la idea que vamos a formalizar. Y entonces, ¿qué va a ser un número real? Pues todas esas clases de equivalencia, es decir, de las infinitas formas que tengo de aproximarme a un cierto número real por racionales, pues todas esas formas de aproximarme me representan el mismo número
real, que va a ser el límite de eso. Pero todo eso va a ser a posteriori. Entonces, formalmente, ¿qué es? Pues una clase de equivalencia de sucesiones de Cauchy con esa relación de equivalencia. ¿Sí, se entiende lo que digo? ¿Les hace sentido? Sí, profe. Ok. Si ven que es una definición sutil, pero si ven que es precisa, es decir, que da lo mismo que yo les diga ya ahora mismo entre paréntesis, sabiendo que son los números reales, ¿no? Vemos que nos va a dar lo mismo, es decir, que da lo mismo que yo tenga el número pi, por ejemplo, a que yo les diga cualquier sucesión de números racionales que converge a pi. Una cosa me determina la otra. Es decir, si yo conozco el número pi, yo puedo construirme una sucesión de racionales que converja a él, y recíprocamente, si yo tengo una sucesión de racionales que converja a él, es lo mismo que saber quién es pi, a efectos de... eh, pues no sé, si quieren pensarlo en términos de desarrollos decimales, por ejemplo. Si ven que determina completamente esto lo que realmente son los números reales. Si se ve, es decir, que no me puedo equivocar y que me dé otro número real, o que haya ambigüedad entre, no sé, no poder decidirme, nada de eso, claramente me determina a qué número me voy a estar refiriendo si yo tengo una sucesión de racionales que converja a él. O cualquier otra, o sea, cualquiera que converja a él, cualquier sucesión de números racionales, me sirve igual para eso mismo. Profe, Sí, perdona, Karina, dime. Y quería preguntarle, entonces, por medio de las asociaciones de Cauchy es como, bueno, serían como los parches que cubren esta parte de la incompletitud de la que hablábamos la clase pasada o Ujú. sea, de los variables. Exactamente, así es como lo vamos a hacer. Sí, Ah, ok. sí, eso lo vamos a ver luego con más detalle, que efectivamente esta construcción satisface esa propiedad, es decir, resuelve ese problema que teníamos con los racionales. Pero claro, eso no es una cosa que yo la diga y ustedes me crean, sino que lo vamos a poner como un teorema. Pero más adelante, eso va a ser como al final de la construcción. ¿Ok? Sí, ok. Vale, ¿alguna pregunta más antes de seguir? Yo, profe. Sí. Bueno, es que hace rato en un ejercicio puso que una asociación convergente implica que es de Cauchy, ¿verdad? Ajá. Y quería preguntarle si el recíproco también es cierto. Creo que sí, ¿no? Cuando tienes completitud, sí. En los racionales, no. Ok. Ese es precisamente Entonces, el chiste de la completitud, la definición, de hecho. ok. Ujú. Ajá, es que esa era mi duda. Claro, ese va a ser el significado formal de no tener agujeros. Que si yo tengo una sucesión de Cauchy que se va aproximando a algo, pues la idea es que tendría que tener límite. Bueno, si tu sistema es completo, tu, formalmente tu espacio métrico es completo, sí. Si no, puede ser que no. O sea, si no es completo, es que hay un contraejemplo de que no. Entonces, en los racionales pasa, por lo tanto no es completo. En los reales vamos a construir toda esta estructura con sus operaciones, sus propiedades, todo eso, y vamos a ver que efectivamente es completo. Como teorema, lo vamos a establecer como teorema. Vamos a tener que demostrarlo. ¿Ok? Entonces, pues efectivamente, toda sucesión convergente es de Cauchy, eso siempre pasa, el recíproco no, y tiene que ver completamente, enteramente con la definición de completitud. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más?
Ok, vamos a continuar. Ezequiel, te apunto por tu comentario. Ezequiel, Gracias, profe. ¿qué más? Hernández García. Sí, gracias. Ok. Y también es Karina Carmona Zendejas. Karina con K. Karina. Ok, vale, muy bien. Ya está. Bueno, pues ya podemos dar la definición de número real que vamos a usar en esta sección. Luego, pasando esta sección, los números reales van a ser, como en cualquier otro curso de matemáticas, los números reales. Pero en esta sección, a eso estamos. Entonces, a ver qué explicamos. ¿Bien? Sí, lo que estábamos diciendo, ¿no? Llegados a este punto, bien, vemos que tenemos un posible problema, bueno, sí, un posible no, un problema de duplicidad. Pues podemos tener sucesiones de Cauchy de números racionales que se concentren alrededor del mismo punto, ¿no? El mismo punto, esto es entre comillas. Para eliminar esta ambigüedad, ¿y cómo se pone? Ay, creo que así ponemos la diéresis, a ver. Ok. Esta ambigüedad hacemos lo que se suele hacer en estos casos en matemáticas. Para resolver este tipo de situaciones. Agrupamos los objetos que nos representen la misma situación haciendo un conjunto cociente. Bueno, de hecho, vale, haciendo un conjunto cociente a través de una relación de equivalencia que nos defina la partición deseada. Vale. Eso para dejar escrito lo que explicamos. Así. En este caso, bien, la equivalencia entre sucesiones tiene que venir definida por la concentración sobre el mismo punto. Pero esto no podemos expresarlo en términos de límites, puesto que ese límite puede no ser racional y por lo tanto no está definido todavía, ¿no? Si es irracional, pues de eso se trata, ¿no? Pero podemos encontrar fácilmente una formulación
alternativa en el espíritu de la definición de sucesión de Cauchy. Que nos dará el mismo resultado. Entonces es cuando ponemos ahora la definición de equivalencia de sucesiones de Cauchy de racionales. Bien. Equivalencia de sucesiones de Cauchy en Q. Bien. No. La definición es así, lo estaba poniendo, vale. Entonces, ¿cuál es la definición? Bueno, pues dadas A igual a 1 a sub K con K en los naturales. ¿Siguen aquí conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y B con término genérico versus K en los naturales pertenecientes a, ¿cómo lo estaba poniendo? Cauchy Q, ¿no? Hacer sub Q. Diremos que A y B son equivalentes. Y escribiremos así. A ver, con este simbolito. Vale, ese es el que quiero. Si para todo epsilon, entonces atentos a la definición. Ahora la pongo en el PDF. Para todo epsilon positivo, epsilon racional. Existe J natural, ya ven que tiene todo el espíritu de la definición de sucesión de Cauchy. Tal que el valor absoluto de la diferencia entre A sub K y B sub K es menor que epsilon si K es mayor o igual que J mayúscula. A ver qué les parece. Ok, bueno, este es el párrafo que pusimos antes. Quizá aquí nada más lo voy a separar para que no quede tan largo, se lea mejor. Uy. Vale. Bueno, y aquí está la definición de equivalencia de sucesiones de Cauchy en Q. Dadas dos sucesiones A sub K, B sub K en C sub Q, es decir, las dos, esta es una definición para sucesiones de Cauchy, no cualesquiera, ¿vale? Seguramente tiene sentido, pero solo nos interesa para sucesiones de Cauchy y solo va a ser efectiva, nos va a dar el resultado que queremos para sucesiones de Cauchy, ¿vale? Entonces, A y B, elementos de C sub Q, es decir, sucesiones de Cauchy de racionales. Entonces, A y B son equivalentes. Esto lo estamos poniendo en negrita, ¿verdad? ¿Cómo poníamos las definiciones? En negrita. Entonces, aquí, equivalentes. Para continuar con el criterio que estábamos usando. Entonces, A y B son equivalentes y lo vamos a escribir así. Bien. Si para todo epsilon positivo racional existe un J mayúscula natural, tal que la distancia de A sub K a B sub K, elementos genéricos con el mismo índice, es menor que epsilon, si K es mayor o igual que J mayúscula. Bien.
¿Y qué pasa con esto del mismo índice? Que si tengo distintos índices se pueden ir separando de manera distinta. O sea, el A sub k con el B sub k más 7 o cómo. Pues en principio sí. Lo que pasa es que las dos son sucesiones de Cauchy. Entonces ya de por sí los A sub k se van concentrando y los B sub k se van concentrando. Y si el A sub k con el B sub k también se van juntando, pues todo se tiene que ir juntando. ¿Sí se ve o no se ve? Profe, ¿será que podamos hacer como una idea gráfica, un dibujillo de la definición que acabamos de ver? Ok, vale, pero lo voy a hacer aquí en la computadora, no me va a salir bien. Lo voy a hacer aquí en la pizarra, ¿vale? Está bien. Ok, entonces, a ver, voy a poner la pizarra, que creo que está funcionando. Vale, permítanme borrar esto que es de otra cosa. Y seguramente convenga dar esta luz, aunque no sé si se vaya a notar demasiado. Ay. Híjole, tenía que haberlo borrado antes, porque se queda aquí. Luego le tengo que dar una buena limpieza a esto. Bueno, pero se ve, ¿no? Se ve, estorba un poquito el reflejo, pero bueno. Ya no me tapé eso hoy en la mañana. A ver, idea de esto. Pues tenemos aquí la recta. Vamos a pintar los puntos racionales con puntitos. Entonces, si yo tengo una sucesión de números racionales, pues lo puedo ver como que estos se me van concentrando por aquí, ¿no? Qué sé yo. Yo voy de este a este, de este a este, a lo mejor de este brinco a este, de este luego paso aquí a este, así, y luego así, y aquí se me van concentrando. ¿Sí se ve? ¿Más o menos? Sí, profe. Entonces van brincando, pam, 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 y la idea es que se van arremolinando cerca de un sitio, ¿no? Bueno. Ahora, si yo tengo otra sucesión de números racionales, otra sucesión de Cauchy, pues tendré lo mismo. Entonces tendré aquí así y se van, igual van dando brinquitos los puntitos. Dando brinquitos, ¿qué quiere decir? Los números no se mueven, cada uno es el que es. Pero si yo lo pienso como los términos de la sucesión como posiciones consecutivas de una partícula, digamos, en un sistema de referencia, pues entonces puedo pensarlo como que está brincando, digamos, de alguna manera, ¿vale? Entonces, y lo importante es que se va concentrando porque es una sucesión de Cauchy, ¿bien? Vale. Entonces, los A sub k, al ser sucesión de Cauchy, la distancia entre estos elementos, a medida que el índice va avanzando, se va haciendo más pequeña. Entonces todos se van juntando y juntando y juntando y se tienen que juntar en algún sitio, y ese sitio, eso, digamos, alrededor del cual se van acercando, pues será después un cierto número real. Esa es la idea, ¿no? Lo de los B sub k, de la misma manera, ¿bien? Entonces, ¿ahora qué pasa entre los A sub k y los B sub k? Pues el A sub k, qué sé yo, el A sub 1 será este de aquí, el A sub 2 será este de aquí, el B sub 1 será este de aquí, el B sub 2 será este de aquí, el B sub 3 este de aquí, el que sea. Para que me representen el mismo número racional, esta rayita y esta rayita tiene que ser la misma. O sea que esto no puede estar aquí separado, tienen que ser la misma. ¿Sí se ve? ¿Por qué tienen que ser la misma? Para que represente el mismo número, tiene que ser la misma. Ah, ok, ok. Para que representen el mismo número. ¿Bien? Porque yo quiero dar la definición de equivalencia de sucesiones. Y que esa definición sea precisamente ese resultado, que me represente el mismo número real. Es decir, que la rayita, digamos, límite,
que va a ser el número real, pues tiene que ser la misma. ¿Ok? ¿Sí se ve? Ok, sí. Vale. Sí. Entonces, no es lo que yo pinté aquí. Y entonces, o si quieren hago otro dibujo. A ver, guardé el plumón. Entonces aquí va a estar donde se van acumulando y entonces yo tendré aquí el A1, el A2, por aquí el A3, por aquí tendré un A4 y así se me van concentrando. Y en rojo pues los otros, ¿no? Pues yo tendré por aquí un B1, por aquí a lo mejor brinca el B2, a lo mejor el B3 está por aquí y el B4 ya cae por aquí y aquí igual otra vez se van concentrando. Entonces fíjense qué pasa con... vamos a agarrar este, a ver si se ve. El A1 con el B1 es todo esto de aquí. El A2 con el B2, miren qué cerquita cayeron. El A3 con el B3, pues es este con este. El A4 con el B4 es esto de aquí. Y si ya todos van cayendo aquí, pues ya tengo que ir haciendo cajitas aquí. ¿Sí se ve? Ya, entonces las cajitas se van haciendo más chiquitas. Exacto, bueno, cajitas porque lo puse así para que se viera, pero en realidad son las distancias, son intervalitos o son las distancias entre dos puntos, ¿no? Son segmentitos. Entonces, pues la distancia entre A sub k y B sub k se tiene que ir haciendo más y más pequeña si estas dos líneas, que son los números reales que van a representar, colapsan en la misma. Es decir, me representan lo mismo, que es la idea que yo quiero definir. Ok, está mucho más claro. ¿Vale? Ok, me alegro mucho. Y ya digo, sí, lo que estoy pidiendo formalmente en la definición que hemos puesto de equivalencia de sucesiones de Cauchy es que el A sub k se acerque al B sub k. Y uno podría decir, bueno, sí, pero entonces podría ser que el A sub k con el B sub k más 7 pues no se acerquen. Ya, pero es que los A sub k entre sí ya se están acercando. Los B sub k también se van acercando. Con que el A sub k y el B sub k se acerque, como el resto de los Bs están cerca de ese B sub k para k suficientemente grande, pues entonces el A sub k también va a estar cerca de ellos. Entonces todos van a estar cerquita cuando el índice vaya avanzando. Porque ya estoy suponiendo que las dos sucesiones son de Cauchy. Ese es el juego. ¿Sí se ve? Profe, ¿Sí? entonces o sea, si con esto vamos a definir los reales, tendríamos que tener infinitas sucesiones de Cauchy, ¿no? Claro, te aseguro que hay un número bastante grande de sucesiones de Cauchy. Y sí se podría pintar, es que no lo veo, o sea, no veo muy bien cómo podríamos decir que tenemos las suficientes sucesiones de Cauchy que sean racionales como para pintar todos los reales. A ver, bueno, desde el punto de vista formal, lo que vamos a hacer es definirlo así y luego ir descubriendo qué propiedades tiene. Eso desde el punto de vista formal, ¿vale? Desde el punto de vista intuitivo, como para uno convencerse de que eso es lo que uno quiere hacer, que le va a salir lo que quiere, pues simplemente tienes que pensar que para cada número real tú puedes encontrar las sucesiones de Cauchy de racionales todas las que tú quieras que te sirvan para aproximar ese número. ¿Vale? A ver, vamos a ver. Tú fija en tu cabeza un número real, el que tú quieras, el que más rabia te dé. Lo vamos a llamar X, ¿ok? Sí. Vale. Ahora, vamos a tratar de aproximarlo con números racionales y ver que eso se puede hacer, ¿no? Bueno, obviamente hay un... vamos a ver. Ese número real X se puede ver de muchas maneras esto. A ver, ahora mismo lo que se me ocurre es... Bueno, obviamente ese número real X, estarás de acuerdo conmigo, es
que existen dos números racionales que están uno a la izquierda y otro a la derecha de él, ¿no? Los que sean. Sí, De hecho, hasta enteros si quieres, ¿no? Bueno, puedes aplicar el método de bisección e ir construyéndote una sucesión que converja ese número. Porque si tú tienes dos racionales, vamos a ver, vamos a pintarlo. ¿Dónde está el negro? Si yo tengo aquí mi x, ¿sí se ve? sí, profe. Y yo tengo aquí dos números de los que parto. Voy a ponerlos con puntitos. Que estos son racionales. ¿Bien? A ver, justo lo puse cerca de la mitad y no es lo que yo quería. Por aquí está el x, ¿no? Pues yo puedo hacer el método de bisección y decir, bueno, estos son racionales. Por aquí, el punto medio, más o menos estoy un poco cerca. Pero bueno, imaginemos este es el punto medio. También es racional, porque es la media aritmética de los dos es también racional. Ahora, me fijo en el intervalo en el que está el x. Agarro otra vez el punto medio. Pongamos que es este, que también es racional. El punto medio entre estos dos, ¿no? Entre este y este. Aquí. El x está aquí, pues entonces entre este y este agarro otro que también es racional. Entre este y este, Ok. otro, y otro, y otro, y así. Y bueno, eso lo puedes hacer. Imagínate el chorro de maneras distintas que tienes de hacer esto o muchas otras construcciones que se te pueden ocurrir y que al final pues te lleva a lo mismo. ¿Sí se ve? Sí, ya. Gracias, profe. Y obviamente eso lo puedes hacer para cualquier número real. ¿Sí se ve? Sí, profe. Gracias. Ok. Esto no para la construcción formal, para convencerse de que sí con este método vamos a conseguir realmente todos los números reales. Solo para convencerse intuitivamente. ¿Sí se ve? ¿Vale? Sí, profe. Porque desde el punto de vista formal es al revés la cosa. Lo hacemos así y los números reales, sean lo que sean, es lo que nos sale al final. Y ya está, formalmente. Lo que pasa es que con esto nos convencemos de que sí va a salir lo que nosotros queremos. Solo digamos que como para que le tengan fe a este tema, nada más. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muy bien. Me alegro de que estén participativos. A ver, híjole, casi tiro esto. A ver. Muy bien. Entonces, esta es nuestra definición de equivalencia, de sucesiones de Cauchy. Bien. Bueno. Vamos a... ¿qué les pongo primero? ¿Un ejercicio o...? Vamos a hacer primero la proposición, ¿bien? Proposición. No pongo teorema, eso ya sería mucho, yo creo. Bueno. A ver. Bueno, ¿qué proposición creen ustedes que toca ahora hacer? ¿Qué proposición creen ustedes que toca? Yo he dicho que iba a hacer una relación de equivalencia, ¿no? Para tener una partición de ese conjunto C sub Q con esa relación de equivalencia y entonces lo que me salga serán los números reales. Bueno, pero yo he dicho que dos sucesiones son equivalentes y pasa eso. Pero ¿quién me dice a mí que eso es una relación de equivalencia? ¿Cuál es el teorema que toca ahora? Pues justamente probar que esa relación es de equivalencia. Exacto, tenemos que demostrar que eso es una relación de equivalencia. Claro. Muy bien, te apunto un punto, Jorge, por estar ahí al pendiente. ¿Sí se ve? O sea, no porque yo diga
que eso es una relación de equivalencia, va a serlo. Tendré que demostrarlo. No es algo demasiado difícil, pero vamos, hay que demostrarlo. Entonces, la relación esta de aquí, sim, entre sucesiones de Cauchy en Q es una relación de equivalencia. Ese es el teorema. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esta relación que he definido justo ahora mismo es una relación de equivalencia. Es decir, ¿qué tengo que demostrar, chicos? Que sea reflexiva, simétrica y transitiva. Correcto, muy bien. Reflexiva, simétrica y transitiva. Que sea esas tres cosas. Te apunto un punto. Beatriz Sandoval Sánchez, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Ok. Vale, bueno. ¿Saben qué? Eso lo voy a ver porque quiero que queden los detalles claros, pero lo voy a ver el miércoles. Entonces, ejercicio para el miércoles para ustedes, demostrar esa proposición. ¿Sí queda claro lo que hay que hacer? ¿Sí se ve? Tienen que, con las propiedades de los números racionales, con la definición de sucesión de Cauchy de los racionales, con la definición de equivalencia que acabamos de ver, demostrar que eso es una relación de equivalencia, es decir, demostrar propiedades reflexiva, simétrica y transitiva, esas tres propiedades, ¿ok? Y por lo tanto yo ya tengo una relación de equivalencia y entonces tengo un conjunto cociente. ¿Nadie se me pierde? ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. Ok, vale. Pues el miércoles lo voy a hacer con detalle, pero pues yo les recomiendo que lo trabajen ustedes para ver si les sale. Entonces lo dejo como ejercicio hasta pasado mañana. Bueno, lo que sí les voy a poner aquí un ejercicio que ese sí se va a quedar como ejercicio. Voy a poner aquí terminar, para que no se me olvide. Corcho, si es que no. Dejé esto a medias, por eso se quejó la cosa esta. Vale, voy a tomar prestado esto de aquí. Entonces, si A y B están en C sub Q y cumplen que son equivalentes, ¿dónde está? Demostrar, bueno, eso lo voy a decir después. Y definimos C igual a C sub K con K de los naturales. Obviamente esto dentro de los racionales por, y entonces, a ver, aquí voy a definir C sub K como, a ver, voy a abrir aquí una llave y aquí voy a cerrar con un punto. Y voy a poner K en los naturales. Y entonces voy a definir C sub K como, aquí tengo que poner un array, si no, no me sale. LL.
Entonces defino, a ver, C sub... Ah, no, así no lo quiero. Híjole, entonces... No, así no me sale. Por C sub 2K menos 1, porque el índice que tengo que cambiar es el de C. Entonces C sub 2K menos 1 igual a sub K y C sub 2K igual a B sub K para todo K natural demostrar que C pertenece a C sub Q, es decir, es una sucesión de Cauchy también, y que C es equivalente a A y a B. Bueno, con demostrar una es suficiente por la transitividad, ¿no? Pero bueno, para que quede, digamos, redondito la escritura, ¿no? Entonces, ¿están ahí conmigo? Profe, me surgió una duda. ¿Sí? ¿Hay una manera de definir algún orden en las sucesiones de Cauchy? Porque, bueno, intuitivamente, si para mí estamos construyendo los reales de esa forma y los reales tienen un orden, me llegó la pregunta si se puede definir algún orden para las sucesiones. Sí, lo vamos a hacer en su momento. Vamos a construir primero la suma, después el producto. Vamos a hacer la suma, ver todas sus propiedades, el producto, todas sus propiedades, las distributivas. Después vamos a definir la relación de orden, ahí hay sutileza, lo vamos a hacer tranquilamente. Y vamos a ver que está bien definido que es un orden y todas sus propiedades. Y luego pues el resto de las propiedades que teníamos en los racionales y además la completitud. Este es el camino que vamos a seguir. O sea que sí se puede. No es obvio, no es tan obvio como otras cosas, pero pero sí se puede y de hecho lo vamos a hacer. ¿Ok? Ok, sí está bien, profe, gracias. Entonces no te puedo contestar ahora porque pues vamos a hacerlo ordenadamente. Entonces cuando lleguemos lo hacemos. ¿Vale? Para no... Porque si no, no vamos a estar liándonos. Lo mejor es hacerlo así. Ok, te apunto aquí. Pero sí, eso se puede hacer y de hecho lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, a ver, el ejercicio que les propongo es, si tenemos dos sucesiones de Cauchy, de racionales, que son equivalentes entre sí en el sentido de la definición 4, y definimos otra sucesión de Cauchy combinándolos. ¿Qué quiere decir combinándolos? Pues fíjense aquí. Agarramos el A sub 1, después el B sub 1. El A sub 2, el B sub 2. El A sub 3, el B sub 3. Y así sucesivamente. Y así vamos construyendo los C sub K. ¿Vale? ¿Sí se ve? Que eso es precisamente lo que estoy haciendo. Estoy agarrando de uno y de otro y de uno. O sea, las fusiono en las dos sucesiones de Cauchy para construir otra sucesión. ¿Vale? ¿Y cómo? Pues como se suele llamar en cremallera, que es uno de uno y otro de otro, y así. ¿Sí se ve? O sea, como un zip. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok, vale. No sabía si se había cortado. Entonces, pues demostrar dos cosas. Que esa sucesión resultante también es de Cauchy y que de hecho es equivalente a las otras. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Otro ejercicio, y de hecho inclusive lo podemos poner antes. Entonces lo voy a poner por aquí. Después de la definición de sucesiones de Cauchy. Sí, esto se lo podía haber puesto antes, pero me despisté. Pero no importa. Lo decimos ahora y listo.
Y así se les queda como ejercicio porque es muy importante que practiquen esto de las sucesiones de Cauchy. Entonces, si A es una sucesión de Cauchy de racionales y B es un número racional, bien, demostrar que C igual a A más B vamos a poner esto para que quede claro qué es. Entonces, A tiene el elemento genérico A sub K. Y entonces C tiene elemento genérico C sub K. Bien. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo se define que C sea igual a A más B? Donde B es un número racional. Donde se define C sub K igual a A sub K más B para todo K natural. ¿Qué tengo que demostrar? Que C pertenece, cumple, vamos a poner así, cumple C perteneciente a Cauchy Q. Es decir, que C también es de Cauchy. ¿Qué pasó ahora? Hay algo que no puse bien. Aquí, una barrita se me olvidó. ¿Algo más? No. Vale, entonces otro ejercicio, el ejercicio 17, no, 18. Este es el que acabo de escribir. Si yo tengo una sucesión de Cauchy y un número racional, B es un número. Entonces, si yo defino C como A más B, ¿cómo? Pues definiendo C sub K como A sub K más B, ¿bien? Para todo K. Entonces, C también es una sucesión de Cauchy. Es decir, que si yo tengo una sucesión de Cauchy y todos los elementos los traslado por un número fijo, que es B, sigue dándome una sucesión de Cauchy. ¿Bien? Híjole, esto lo estoy... Voy a ponerlo así ahora, ¿vale? ¿Sí se ve? Es lógico, ¿no? Porque si tengo la sucesión que se van concentrando y todos los traslado, pues se siguen concentrando porque las posiciones relativas entre ellos no cambian. Al trasladarlo, siguen estando todos 2 a 2, pues igual de cerca o lejos que estuvieran antes. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Ok? ¿Chicos? Sí, profe. Vale. ¿Qué más? Aquí porque me sale esta... esto fuera. Ok, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya no, profesor. No, profe. Entonces creo que lo que quité es que esa cosa... Creo que no tenía que haberla quitado. Aunque normalmente no pasa nada por quitarla. Vale, bueno. Ok, ahora sí la ven, ¿no? Sí, profe, ya se ve. Sí, ya se ve. Listo. Bueno, otro ejercicio. Si A es una sucesión de Cauchy, y B, vamos a ponerlo como sucesión también. También es una sucesión. ¿Ven? Obviamente va a ser de Cauchy, pero bueno, voy a ponerlo así. Tal que B sub K tiende a 0. Vamos a ponerlo así con el límite.
Cuando k tiende a infinito de los b sub k, ya definimos el límite de los racionales. A ver, ¿dónde lo definimos? Para que quede claro. En este ejercicio 17. Está definido el límite de una sucesión de racionales cuando el límite también es un número racional, ¿vale? Yo eso lo puedo definir porque estoy diciendo, bueno, la sucesión es de números racionales y el límite también es un número racional, y yo este límite lo puedo definir todo en términos de los racionales como esto de aquí. Entonces, tiene sentido. Está definido en el ejercicio 17, ¿ok? ¿Sí se ve que no les estoy haciendo trampa? Bueno, supongo que sí. Ok. Y los b sub k tienden a 0. Demostrar que de hecho lo voy a tomar esto de aquí porque es parecido. Y definimos C incluido en Q por, ahora esto sí tengo que cambiarlo, esto lo borro y aquí defino C sub K como A sub K más B sub K, así. Y entonces voy a poner aquí igual a A más B incluido en Q por C sub K igual a sub K más B sub K para todo, ok. Demostrar que C también es una sucesión de Cauchy y que C es equivalente a A. Vale. A ver qué les parece el ejercicio. Entonces tengo una sucesión de Cauchy, ¿bien? Y otra sucesión de números racionales que converge a 0. Es lo que se llama un infinitésimo, ¿ok? Obviamente si converge a 0, ¿bien? Esto dentro de los números racionales. 0 es un número racional, entonces eso tiene sentido. Como vimos en el sentido del ejercicio 17. ¿Bien? Ahí está. Bueno, que es el del cálculo, pero para que vean que no les hago trampa. Y entonces definimos la suma, ¿bien? Que es otra sucesión de números racionales porque, bueno, primera cosa que les iba a decir. Como los b sub k convergen a 0, obviamente b también va a ser una sucesión de Cauchy, porque como es convergente va a ser de Cauchy. Entonces, de hecho, eso es el ejercicio... ¿Dónde está? El ejercicio 17, precisamente. Entonces estoy utilizando el ejercicio 17. Bueno, entonces B, por el ejercicio 17, B también es una sucesión de Cauchy. Bueno, defino la sucesión A más B, la llamo C, también es una sucesión de racionales, como esto de aquí. Ok. Bueno, pues esta suma, lo obvio, ¿no? Entonces esta C también es una sucesión de Cauchy, recordemos que A y B lo son. A porque lo estoy suponiendo, B porque por mis hipótesis por el ejercicio 17 pues sale también que es de Cauchy. Entonces la suma también es una sucesión de Cauchy y C es equivalente a A. Recuerden que B tiende a 0, entonces estoy diciendo que C equivale a A, ¿vale? Eso es como para entrar en calor. ¿Ok? ¿Se ve lo que hay que hacer en el ejercicio? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora sí, ya sí que sí, podemos dar la definición de número real, ¿bien? Para esta sección. Entonces, ya con esta aclaración, podemos dar la definición rigurosa para esta sección dentro de nuestra construcción rigurosa
de R. Bien. Voy a poner así. Podemos dar la definición rigurosa de número real. De número real. Bien. Bueno, vamos a poner más bien de los números reales, porque lo que vamos a hacer no es ninguno en concreto, sino todos a la vez. Entonces, definición. Entonces aquí vamos a poner números reales. Bien, vale. Definimos el conjunto de los números reales. Corcho, que me equivoco de tecla. De los números reales. Y voy a poner... Me hace tanto frío, por eso me cuesta teclear bien. Los números reales como el conjunto cociente. Aquí pongo R igual a, pues es el conjunto de sucesiones de números racionales sobre la relación de equivalencia que definimos anteriormente. A ver qué les parece. ¿Qué pasó aquí? Ah, aquí el acento. Bien. Entonces, ¿qué son los números reales para nosotros? Pues R, C sub Q sobre la relación de equivalencia. De hecho, es tan importante que lo vamos a poner como ecuación. Nada más que por resaltarlo. Ok. Entonces, para nosotros, R es C sub Q sobre esta relación de equivalencia. ¿Ok? ¿Sí se ve o no? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Perdón? No, que sí queda claro, profesor. Ok. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Entonces, para nosotros, en esta sección, el conjunto de los números reales es ese conjunto. Las sucesiones de Cauchy con el cociente con esa relación de equivalencia. Bien. Entonces, de acuerdo a esta definición, un número real es una clase de equivalencia de ese conjunto cociente. Aquí conviene definir también, dada una sucesión A de Cauchy de racionales, denotamos por aquí entre corchetes y vamos a poner, bueno, así por el contexto lo veremos, ¿no? Si pongo ya más cosas va a ser un lío, entonces así lo dejo. Perteneciente a R, su clase de equivalencia correspondiente. Entonces aquí vamos a poner, por lo tanto, dado un número real, no sé cómo los puedo denotar ahora. Estoy anotando letras latinas para las sucesiones de Cauchy.
Quizá puedo utilizar letras griegas para eso. Pues quizá sea buena idea. Te voy a poner, da un número real alfa perteneciente a R. Bien. Existe una sucesión de Cauchy de números racionales, y de hecho infinitas, pero bueno, racionales, A perteneciente a Cauchy Q, vamos a hacer sub Q, tal que alfa es igual a la clase de A. Entonces, vamos a ver. El conjunto de los números reales es este conjunto cociente. Ahora, dada una sucesión de Cauchy, pues denotamos su clase por simplemente poniéndole corchetes, perdón, ya no sé lo que digo. Entonces, A es una sucesión de Cauchy. Entonces, A entre corchetes es la clase de equivalencia de esa sucesión de Cauchy en este conjunto cociente. Es decir, A entre corchetes son todas las sucesiones de Cauchy equivalentes a A. Es decir, todas las sucesiones de Cauchy que se van concentrando alrededor del mismo punto al que se concentra la clase A. ¿Ok? ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. ¿Ok? Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. Entonces, de acuerdo a esta definición, la definición 5, un número real es pues un elemento de aquí, ¿no? Es decir, un elemento del conjunto cociente. Pero el conjunto cociente ya hemos visto que es una clase de equivalencia, ¿vale? Por definición. Entonces, un número real es una clase de equivalencia de ese conjunto cociente. No sé qué puse aquí. Ese conjunto cociente. ¿Vale? Entonces, un número real que es para nosotros una clase de equivalencia. Eso. Por lo tanto, dado un número real alfa perteneciente a R, por definición de número real que yo estoy diciendo, por pura definición, como es una clase de equivalencia, pues será la clase de equivalencia de alguien, porque necesariamente tiene que ser así. Entonces, siempre existe, de hecho lo voy a poner para enfatizar, por definición, siempre existe entonces, dado un número real alfa, por definición siempre existe una sucesión de Cauchy de números racionales A perteneciente a C sub Q, tal que alfa es la clase de A. Alfa es un número real, A es una sucesión de Cauchy, entonces yo le puedo calcular la clase equivalencia de A y eso es por definición el alfa. Siempre existe un A tal que tiene esa relación con el alfa. ¿Ok? Por la definición, porque los números reales son eso, precisamente. ¿Sí se ve? Sí, profe. Vale. Entonces, a la pregunta que creo que hacía antes algún compañero, que estábamos hablando de eso. ¿Será verdad que para todo número real yo puedo encontrar una sucesión de racionales que converja a él y por lo tanto pues los puedo representar de esa forma? Bueno, eso tiene sentido desde el punto de vista intuitivo planteárselo, pero bueno, si uno conoce los fundamentos del cálculo se convence rápido y yo les traté de convencer ahí con un dibujito de que sí, efectivamente siempre es así, tiene que ver con la densidad de los racionales en los reales. ¿Bien? Bueno, pero eso es si uno supone ya que todo este rollo ya lo conoce. Pero si lo que estamos haciendo es definir los números reales como estamos haciendo de manera formal, pues esa pregunta no es vacía, no tiene caso. ¿Vale? Desde ese punto de vista. ¿Por qué? Pues porque por definición los números reales son lo que construimos así. Cualquier otra cosa que no sea eso, pues no es un número real. Por definición de número real. Es que los números reales para nosotros son eso.
Sí se ve el cambio de enfoque, todo depende de dónde ponga uno sus axiomas. A partir de ahí, pues construyes, ¿vale? Entonces nosotros no estamos asumiendo que conocemos los reales, sino que los construimos para ver, bueno, pues todo lo que he dicho ya en clases anteriores, ya no me repito. Entonces, los números reales para nosotros son eso que estamos construyendo. Y después a posteriori vamos a ver que tiene todas esas propiedades y que vamos a ver que esas propiedades nos dicen que realmente es lo que estábamos buscando. Eso lo vamos a comprobar con teoremas, ¿vale? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Profe, Ok. Vale, bueno, pues salvo la demostración de la proposición que la dejamos para el miércoles para darles tiempo a que ustedes lo trabajen, pues esto ya está. Entonces paso a otra página. Vamos a construir, vamos a empezar, ya hemos definido lo que es un número real, vamos a empezar por las operaciones, ¿bien? Ya que sí estamos terminando, pero bueno, lo empiezo a hilar. Y el miércoles continuamos, ¿bien? profe, Sí. disculpe, tengo una duda existencial y es un poco boba, pero me da curiosidad saber cuál es la pronunciación correcta de Koshi. Bueno, es que escucho que usted lo llama Koshi. Yo había escuchado que otras personas le decían Cauchi, Cauchi. Entonces, ¿cuál es la pronunciación correcta? Es que, nada, perdona, es que me hizo gracia porque mi hijo ve unas caricaturas y hay un personaje que se llama Cauchi o algo así. Entonces me suena eso. A ver, Cauchy, y yo lo voy a decir así porque yo creo que se dice así, fue un matemático francés. Entonces la pronunciación correcta de su nombre, Agustín o algo así, Louis Cauchy, pues ha de ser como se pronuncia en francés. Yo no es que sea domine perfectamente el francés, pero a mí me parece que la pronunciación correcta es Cauchy. Habría que preguntarle a alguien que sepa francés muy bien y que esté seguro de eso, pero yo diría que es Cauchy. Desde luego, hacer pronunciaciones anglosajonas, porque estamos acostumbrados a que el inglés es el que manda y todo eso, de esos nombres, pues es como ponerle un sombrero a un burro. O sea, no pega ni con cola, ¿vale? Ni con pegamento. Entonces, en todo caso, podría decir Cauchy, que es como se diría si tú te dijeras esta palabra y la en castellano sin ningún contexto, pues yo lo que leo aquí es Cauchy. Pero claro, eso me suena horrible, porque bueno, pues sabiendo que es francés, pues yo trato de pronunciarlo bien en francés. No sé, le voy a preguntar a alguien que sepa francés y te digo el próximo día. Pero yo creo que es Cauchy. Desde luego, Cauchy o Cauchy o algo así, así como que suene como anglosajón, como por ejemplo, muchas veces uno tiende a decir, por ejemplo, el teorema de Heine-Borel, ¿vale? O los conjuntos de Borel, pues hay mucha gente que dice es Borel, los conjuntos de Borel. Porque, pues no sé, a lo mejor nació en Liverpool, pero pues Borel fue francés, el matemático al que nos referimos. Y entonces, como es francés, pues su nombre era Borel. Y se dice así, Borel. ¿Vale? Entonces, te contesto el miércoles. Pero yo creo que es Ok, Cauchy. ¿Vale? ok, Lo que ok. es seguro es que era francés esa persona. ¿Vale? Entonces, si uno quiere pronunciarlo bien, pues como se diga su nombre en francés. A ver, vale. Voy a poner esto y ya seguimos el próximo día, el miércoles, con las operaciones. Primero la suma, después el producto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... ya hemos dado la definición de números reales. Ahora, como dije, hay que definir lo que es sumar reales, lo que es multiplicar reales, lo que es la relación de orden menor o igual en los reales y ver que cumple todas esas propiedades y las que siguen después de la densidad, la propiedad arquimediana, qué sé yo, no sé si me dejo alguna importante y finalmente la completitud y ver que los racionales están metidos dentro de los reales. ¿Bien? Bueno, nada más acabo ya con esto. ¿Bien? Una vez definidos los números reales,
tenemos que definir las operaciones y relaciones en ellos que afirmamos queríamos para tal conjunto y ver que están bien definidas. Bien, lo pongo, es obvio, pero lo pongo para que quede claro. Y ver que están bien definidas y que satisfacen, todas las propiedades que se requerían. Vamos a ponerlo así. ¿Bien? A saber, las que ya cumplían las estructuras correspondientes en los números racionales más la completitud, bien, que era lo que fallaba en los números racionales. Entonces eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, pues a partir de el miércoles. ¿Ok? ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces el miércoles empezamos por ver la pronunciación de Cauchy correcta. Después damos la definición de la proposición anterior, la que dijimos que es que esa relación efectivamente es una relación de equivalencia. Y después continuaremos con la definición de suma de números reales, no de suma de sucesiones de Cauchy, que es obvio y de alguna manera en un ejercicio ya lo hemos definido, sino de suma de números reales y empezar a ver sus propiedades. Después ir al producto, después la relación de orden y así. ¿Ok? Bueno, ese es el camino que vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Cuídense mucho y estudien, por favor. Tienen ya ejercicios, aparte de la hoja 1, pues tienen todos los ejercicios que están ahí en las notas. Yo ahora les subiré la actualización de las notas. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles, de nada. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.